Buenas tardes, señoritas y señores. De nuevo nos encontramos por este medio y debo agradecer muy especialmente a la profesora Cecilia, quien es la que está ejecutando esta forma de comunicarnos a través de la delegada, los delegados de curso. Hoy vamos a tratar la lección sexta, que en nuestro Código Penal la encontramos en el capítulo 8. Es el último capítulo del título relacionado a los hechos punibles contra la persona. Se trata de los hechos punibles contra el honor y la reputación. A este efecto, les pido, por favor, que abran sus códigos, el Código Penal, y busquen el artículo 150 en adelante, 151, 52, etc. Y vayan leyendo a medida de mi exposición para ustedes, que lo hago con mucho aprecio. Espero que todos estén muy bien de salud. Se trata del honor y la reputación de las personas. De nuevo, tenemos que echar mano al artículo 4 de la Constitución Nacional, que establece, entre otras cosas, que toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. Así como en su honor y en su reputación. Toda persona será protegida por el Estado, repito, en la parte que nos interesa, en su honor y en su reputación. En otros términos, el bien jurídico que ya encontramos en la misma Constitución Nacional es el honor y la reputación de las personas. Entonces, el Código Penal se ocupa de proteger ese bien jurídico en su artículo 151 en adelante. El tema relacionado al honor realmente es uno de los bienes jurídicos más sutiles, más difícil de aprehender desde el punto de vista jurídico penal. Esto se debe sobre todo a su relativización. La existencia de un ataque al honor depende de los más diversos imponderables, de la sensibilidad, del grado de formación, de la situación tanto del sujeto pasivo como del sujeto activo, así como también de las relaciones recíprocas entre ambos. Aunque son muchas las formas de aparición del honor, todas ellas, absolutamente todas, pueden reconducirse a un concepto objetivo unitario: la fama,
o la reputación social. Esta fama o reputación social está socialmente condicionada y se configura de un modo tanto más claro cuanto más cerrado sea el grupo social al que pertenece la persona. La persona se integra en diversos estratos sociales. Es miembro de la humanidad, de la cultura occidental, de una nación, de una religión, de una clase profesional, de una clase laboral, etcétera, etcétera. Dentro de cada esfera es portadora de determinadas misiones, destinatarias de concretas expectativas y pretensiones. En este sentido objetivo, pueden tomar nota, el honor no es otra cosa que la suma de aquellas cualidades que se atribuyen a la persona y que son necesarias para el cumplimiento de los roles específicos que se le encomienda. Repetimos, el honor es la suma de aquellas cualidades que se le atribuyen a la persona y que son necesarias para el cumplimiento de los roles específicos que se le encomienda en la sociedad. En este sentido objetivo, el concepto honor viene dado, por tanto, por el juicio, por la apreciación de que de una persona tienen los demás miembros de la sociedad. Entonces, repetimos, en sentido objetivo es el juicio, la apreciación, el valor que de una persona tiene las demás personas integrantes de una sociedad. Es el concepto que la sociedad tiene sobre una persona. Este es el punto de vista objetivo. Pero, según encontramos en la doctrina, también existe un honor en sentido en sentido subjetivo, y es la conciencia y el sentimiento que tiene una persona de su propia vida y prestigio, es decir, la propia estimación que yo tengo de mí mismo. Este es entonces el honor en sentido subjetivo. Por tanto, dos son los elementos que determinan el concepto de honor: objetivamente, la fama o reputación social, y subjetivamente, la propia estimación. Ambos elementos, ambos ingredientes, diríamos, son tenidos en cuenta en nuestro Código Penal, en las normas o en el capítulo relacionado a los hechos punibles contra el honor y la reputación, capítulo 8. Específicamente, analizando la calumnia,
artículo 150, la norma nos dice: el que en contra de la verdad y a sabiendas afirmara o divulgara a un tercero o ante éste un hecho referido a otro capaz de lesionar su honor, será castigado con multa. Este es el tipo base. Analicemos. En cuanto al sujeto activo, la norma nos dice el que, y por tanto es un tipo común, porque cualquier persona puede ser el sujeto activo, no requiere de una cualidad o calidad especial en el sujeto activo. Simplemente la norma nos dice el que. Y vemos seguidamente dos elementos fundamentales. Uno, en contra de la verdad. Y dos, a sabienda que es en contra de la verdad, se afirma o se divulga a un tercero, fíjense bien, a un tercero, o ante este, un hecho referido a otro. Pongo de relieve este elemento. La norma dice un hecho referido a otro, pero ese hecho tiene que tener la capacidad de lesionar el honor, no cualquier hecho. El hecho debe ser capaz de lesionar el honor. Y aquí viene lo que dijimos recién, los elementos objetivos, la apreciación que tiene la sociedad sobre una persona, sobre la víctima, en este caso que estamos analizando, sobre el rol que desempeña la víctima en la sociedad, sobre las cualidades que se atribuyen a esa persona. En fin, entonces repetimos y ponemos de relieve este aspecto. ¿Por qué? Este aspecto relacionado al hecho. Porque en nuestro código anterior se establecía que la atribución debía ser un hecho punible. Y aquí simplemente nos dice un hecho capaz de lesionar el honor y la reputación de la persona. Fíjense bien que cuando hablamos del dolo, como lo hemos ya mencionado en nuestra clase anterior, el dolo tiene dos elementos, el cognoscitivo y el volitivo. Y acá el legislador hace relación a uno de esos elementos del dolo, que dejo a cargo de ustedes determinar. Nos dice a sabienda. Entonces yo les pregunto, ¿es un elemento volitivo o es un elemento cognoscitivo? A sabienda. Y veremos más adelante que en la difamación, ya nos precipitamos en aclarar, que en la difamación este elemento del dolo no se menciona. Por tanto, cualquier tipo de dolo puede aplicarse en la difamación, también en la injuria. Bien, volvamos a la calumnia. El que en contra de la verdad, ese hecho que se le atribuye a una persona y que es capaz de lesionar su honor, ese hecho
debe ser en contra de la verdad. Y se requiere del autor que él mismo conozca que es en contra de la verdad. O sea que en el juicio se tiene que demostrar que el autor conocía, sabía que era en contra de la verdad sus afirmaciones de los hechos o del hecho que tiene o tuvo la fuerza, la capacidad de lesionar el honor de la víctima. El agravante lo encontramos en el inciso segundo, cuando la norma nos dice: cuando el hecho se realizara ante una multitud o mediante la difusión de publicaciones, conforme al artículo 14, inciso tercero, que les sugiero que me lean, o repetidamente durante un tiempo prolongado, la pena será aumentada a 2 años o multa. Vamos a analizar. Cuando el hecho, ese hecho que tiene la capacidad de lesionar el honor, se afirmara ante una multitud, ese es el primer escenario, ante una multitud, o bien se realizara esa afirmación mediante la difusión de publicaciones, o se realizara repetidamente durante un tiempo prolongado. En resumen, cuando el hecho se realizara, 1, ante una multitud, 2, mediante la difusión de publicaciones, conforme al artículo 14, inciso tercero, y 3, repetidamente durante un tiempo prolongado. Fíjense bien, repetidamente, pero debe ser durante un tiempo prolongado. Entonces se agrava la pena. El hecho punible de calumnia, difamación e injuria son hechos punibles de acción penal privada por excelencia, porque el hecho solamente afecta al particularmente ofendido por el hecho punible y por tanto no interviene el Ministerio Público, sino es el personalmente afectado. La víctima es la que tiene que promover la acción pertinente a través de la querella autónoma. Ahora nos ocuparemos de la difamación prevista en el artículo 151 de nuestro Código Penal. La norma dice: el que afirmara o divulgara a un tercero o ante éste un hecho referido a otro capaz de lesionar su honor, será castigado con 180 días multa. Este es el tipo base. Como se darán cuenta, fijando la lectura del artículo 150, comparando con el artículo 150, o sea, con la calumnia, en la difamación ya no se requiere que la afirmación fuera en contra de la verdad. Es decir, el hecho referido a otro capaz de lesionar su honor puede no ser en contra de la verdad. Tampoco se requiere que el autor, el sujeto activo,
supiera que es en contra de la verdad, como dice la calumnia. En otros términos, en la difamación, como ya lo hemos mencionado más adelante o anteriormente, en la difamación el legislador no emplea la palabra a sabiendas, es decir, que cualquier tipo de dolo puede alegarse en la difamación. Repito, el que afirmara o divulgara a un tercero o ante éste un hecho referido a otro, ese hecho puede no ser en contra de la verdad. Ese es el aspecto importante que hay que tener en consideración, a mi juicio, aquí. Siempre ese hecho, obviamente, tiene que tener la capacidad de lesionar el honor de la persona. Ahora, el agravante lo encontramos en el inciso segundo, y nos dice la norma que cuando se realizara el hecho ante una multitud o mediante la difusión de publicaciones conforme al artículo 14, inciso tercero, o repetidamente durante un tiempo prolongado, la pena podrá ser aumentada hasta 1 año o multa. Es decir, el agravante es exactamente igual al agravante previsto para la calumnia. O sea, que el hecho debe realizarse primero ante una multitud, segundo, mediante una publicación, mediante la difusión de una publicación, tercero, debe ser repetida durante un tiempo prolongado esa difusión. En el inciso tercero nos aclara que la afirmación o divulgación no será penada cuando sea dirigida confidencialmente a una persona allegada o cuando por su forma y contenido no exceda los límites de una crítica aceptable. Por tanto, si la afirmación de un hecho que tiene la capacidad de lesionar el honor de la víctima, se hiciera esa afirmación a una persona confidencialmente y que esa persona sea allegada al autor, entonces no habrá pena cuando por su forma o contenido no exceda los límites de una crítica aceptable. Es decir, los hechos o el hecho que tiene la capacidad de lesionar el honor de la víctima se ha expresado solo como una crítica aceptable. En ese caso, no hay pena. En el inciso cuarto nos señala la norma: la afirmación o divulgación no será penada cuando, sopesando los intereses y el deber de averiguación que incumba al autor, de acuerdo con las circunstancias, se tratara de un medio proporcional para la defensa de intereses públicos o privados. Un investigador, un periodista que hace un trabajo de investigación y dentro de ese trabajo de investigación afirma o divulga un hecho capaz de lesionar el honor de una persona, y siempre que esa investigación sea para la defensa de intereses públicos o privados, entonces la norma nos dice que no será penada esa conducta.
En el inciso en el inciso quinto, hace relación a la prueba de la verdad de la afirmación o divulgación, y que la prueba de la verdad será admitida solo cuando ella dependa la aplicación, cuando de ella dependa la aplicación de los incisos tercero y cuarto. Es decir, cuando la afirmación o divulgación sea dirigida confidencialmente a una persona allegada, o cuando por su forma y contenido no excediera los límites de una crítica racional, entonces se admite la prueba de la verdad de esa afirmación. Y en el inciso cuarto, como acabamos de ver, cuando se trata de del deber que tiene una persona de averiguar, de acuerdo a las circunstancias, que se tratara de un medio proporcional para la defensa de los intereses públicos y privados, entonces también la prueba de la verdad es admitida. Es lo que se conoce como la exceptio veritatis. Exceptio veritatis, la prueba de la verdad. Seguidamente, el Código, en su artículo 152, tipifica la injuria en los siguientes términos: el que atribuya a otro un hecho capaz de lesionar su honor. Ese es el primer modelo de conducta, el que atribuye a otro un hecho capaz de lesionar su honor. O bien, expresara a otro un juicio de valor negativo, o a un tercero respecto de aquel, será castigado con pena de hasta 90 días multa. Este es el tipo base. Analicemos. En primer término, como la difamación, la calumnia, es un hecho punible común, porque el sujeto activo no requiere de una calidad o de una cualidad especial, ya que la norma nos dice, con relación al sujeto, el que. Bien, la conducta del sujeto debe ser atribuir a otro, directamente a otro, en su cara le atribuye un hecho capaz de lesionar su honor. Ese es un caso. Y otro caso, que también es injuria, es expresar a otro, directamente a la persona afectada, un juicio de valor negativo. O bien, ese juicio de valor negativo se expresa a un tercero con relación a la víctima. Se dan cuenta que la injuria es distinta a la difamación y a la calumnia, porque no se trata de hechos inexistentes, no se trata de atribuir un hecho en contra de la verdad, como requiere la calumnia. No se trata de afirmar o divulgar a un tercero o ante un tercero un hecho capaz de lesionar su honor, que puede ser verdad o no. En la injuria se atribuye a otro directamente, en su cara le atribuye un hecho que es capaz de lesionar su honor. O se lo expresara en su cara un juicio de valor negativo. O bien se expresara a un tercero
ese juicio de valor negativo. Este es el tipo base como acabamos de mencionar. Ahora bien, en el inciso segundo se agrava la pena y por tanto es un agravante cuando la injuria se realiza ante un tercero o repetidamente durante un tiempo prolongado. Fíjense bien que es distinto el agravante con relación a la calumnia y a la difamación, porque aquí se excluye la publicación conforme al artículo 14, inciso tercero. Simplemente en la injuria se requiere que esas afirmaciones o ese juicio de valor negativo sea repetidamente durante un tiempo prolongado. Entonces la pena se aumenta hasta 180 días multas. La norma nos dice que en estos casos se aplica lo dispuesto en el artículo 151, inciso tercero, que se refiere a cuando esa atribución de ese hecho que es capaz de lesionar el honor o cuando se expresara un juicio de valor negativo con relación a la víctima, perdón, no será penada cuando esa afirmación se realiza confidencialmente y está dirigida esa afirmación a una persona allegada, o cuando por su forma o contenido no exceda los límites de una crítica aceptable. En este caso también se admite la prueba de la verdad, es decir, la exceptio veritatis. Bien, con esto concluimos los tres tipos penales clásicos de acción penal privada: la calumnia, la difamación y la injuria, que suelo ver en los tribunales un mal empleo, diría yo, de las querellas que se formulan, ya que se trata de acciones penales privadas. Se mencionan los tres tipos penales con relación a un solo hecho. Y los tres tipos penales son distintos. Acá no se podría, tal vez, o quizás se podría analizar el concurso ideal, el concurso real, etcétera, etcétera, pero no viene al caso en este momento. Simplemente digamos que los tres tipos penales son por excelencia de acción penal privada, porque tanto la calumnia, la difamación y la injuria afecta solamente al personalmente ofendido por esos hechos punibles, y por tanto la acción debe promoverse a través de la querella autónoma. No interviene el Ministerio Público. Bien, hasta aquí por hoy. Muchas gracias. Cuídense.